Por último tenemos el ejercicio, el problema número 4, que pide obtener el modelado matemático y la función de transferencia del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada para el compensador de adelanto. Este circuito que tenemos aquí está dividido por dos partes, por lo mismo está representado por dos modelos matemáticos en los cuales indican que las corriente 1 y la corriente 2 son las mismas, tomando en cuenta que la corriente 1 es igual a la resistencia 1 más la corriente que pasa por el capacitor 1. Y representado esto tomando en cuenta el voltaje, que es el voltaje de entrada sobre la resistencia más el valor de la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Para el caso de la corriente 2, que es respecto a esto, es la corriente de la resistencia número 2 más la corriente que está por el capacitor número 2. La corriente 2 se representa tomando en cuenta el voltaje como el voltaje de entrada menos el voltaje de salida solo de esta parte sobre la resistencia número 2 más el valor de la capacitancia del capacitor número 2 por la derivada del del voltaje de entrada menos el voltaje de salida sobre la derivada con respecto al tiempo, Dando esto como resultado, tomando en cuenta que la corriente 1 y la corriente 2 son las mismas, se igualan para obtener una función a la cual le aplicamos la transformada de Laplace para una más fácil manipulación, y teniendo aquí en cuenta que tenemos una derivada, la derivada de una función en la transformada de Laplace se representa con la constante S. Entonces tenemos aquí que después de aplicar la transformada de Laplace y la igualdad, tenemos una parte del modelo matemático que es una función de transferencia de la red de adelanto o retardo, que vendría siendo el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada de 1 sobre la resistencia 1 más el valor de la capacitancia 1 por la constante S, todo eso sobre menos 1 sobre la resistencia 2 menos el valor de la capacitancia del capacitor número 2 por la constante S, que esto viene pues de Laplace. Ahora el modelo matemático para el inversor de signo viene siendo el mismo, bajo los mismos criterios de que la corriente 1 es igual a la corriente 2, donde la corriente 1 es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia número 3, que es la que tenemos aquí, en esta parte. Y eso es igual a la corriente 2, que es igual al menos el voltaje de salida sobre la resistencia 4, que es la que tenemos aquí como retroalimentación. Siguiendo con el mismo procedimiento para obtener una función de transferencia, tenemos que el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es igual a menos la resistencia número 3 sobre la resistencia número 4, y como tal la f de t, haciendo uso de estos dos valores que nos dieron ambas funciones, tenemos que el voltaje el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es igual a la resistencia número 4 multiplicando a 1 sobre la resistencia 1 más C1 por la constante S sobre menos la resistencia 3 por 1 sobre la resistencia 2 menos C2 por la constante S. Y ese sería el resultado del problema número 4 de la sección 4.